Soy el maestro Felipe Eduardo Espinosa Vilchis y sean bienvenidos a su canal Te lo explico derecho. El día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo respecto de esa relación que existe entre padre e hijo, madre e hija y viceversa, madre con su hijo y padre con su hija. Estoy hablando nada más y nada menos que de la filiación. La filiación es aquella figura que nos permite entender ese entroncamiento directo con tu progenitor y tu progenitor con tu descendiente. En pocas palabras, esa relación padre e hijo. Es esta relación tan importante de analizar, pues es la base de toda relación jurídica que se pueda tener dentro de una familia. Sí, si bien es cierto el parentesco con tu padre, con tus hermanos, o con tus tíos, o con tus abuelos es importante, pues es más importante aún, y yo considero, la relación directa con el progenitor. Muchas veces tienes la fortuna de contar con abuelos, pero otras veces, dadas las circunstancias de vida, te faltan tus abuelos, o eres hijo único, etc. Por eso esta relación es tan importante y trascendental que se tiene que analizar de una forma única y específica. Vamos pues, como siempre, a definir esa parte del latín que me encanta, que es el latinazgo o el origen de este término. Filiación viene del latín filio, que quiere decir hijo. Es por ende que es el término preciso y exacto de hablar de esa relación padre-hijo. La filiación en México tiene una característica muy importante. Originalmente se planteaban 3 tipos de reconocimiento de filiación. Y digo se planteaban porque el tiempo, la modernidad de pensamiento ha evolucionado y ha quitado trabas y ha hecho que cada vez sean menos las distinciones y prácticamente nulas en la actualidad entre los hijos, mientras sean de tu sangre, y que vaya la redundancia, hablamos la clase pasada, video pasado, del término sanguis, sanguini, sanguis, que quiere decir sangre, mientras sea de tu sangre, pues está plenamente equiparado sin importar si fue matrimonial o extramarital. Como muchas veces ocurre, esos padres o madres solteras pues tienen la obligación de sacar adelante un pobre niño, y que mis respetos para esos seres humanos que sacan adelante solos sin su pareja a un ser humano pequeñito y que depende de ellos. Vamos pues entonces a analizar, y les había prometido en el video anterior hablar brevemente y profundamente al mismo tiempo de esa forma de reproducción, porque si bien es cierto el parentesco señala que la reproducción se reconoce tanto natural como asistida, pues dejamos en el tintero esa explicación de las diversas técnicas que encontré y que son tan importantes para poder entender el cómo y el por qué muchas veces están cambiando las cosas. Lógicamente, al hablar de reproducción, pues es para dar pie a la relación jurídica padre-hijo. En este caso, pues tenemos los 2 tipos de reproducción. La normal, natural, que estamos hablando nada más y nada menos que del sexo, y pues es la forma natural. Muchas veces pues estamos viendo que se están perdiendo esa capacidad reproductiva en el ser humano, derivado de diversos factores. Una, la radiación. Señoras, señores, señoritas y señoritos, el gravísimo problema de que, carajo, se ponen el celular las damas en esta parte de la cadera, el celular cuando se van de antro, y se ponen a irradiar directo sus óvulos y sus ovarios. ¿Qué necesidad? Caballeros, se ponen la bolsa del pantalón, aquí el celular, y pues está irradiando la zona testicular. Otra vez, ¿qué necesidad? Pues trae bolsa, el saco aquí. Si no usas saco, la chamarra a los lados. Lamentablemente está presente en todos lados la radiación, desde los focos LED, el Wi-Fi, el dish, la misma luz solar, pues estamos siendo bombardeados. ¿Para qué más? 1. 2. Factores sociales. La mujer, y muy aplaudible esa situación, cada vez trabaja más y cada vez tiene mayores sueños. Y por ende, pues hay un costo-beneficio. ¿Cuál es el costo? Tener que
dejar de lado esa parte reproductiva normal, lo que antes era pues socialmente común, que mujeres de 18 años estuvieran en su casa esperando a que el marido pues prácticamente llegara con el gasto. Ahora mujeres pues son directoras de compañías, son grandes abogadas, son grandes doctoras y no necesitan de ningún ser humano extra para triunfar. Pero pues costo-beneficio. El costo, pues sacrificar esa juventud y pues ya cuando están plenas económicamente, laboralmente o en satisfacción personal, pues tienen el gravísimo problema de tener que estar sacrificando su juventud. No hay otra palabra, y el resultado propio sería que cuando quieren tener el ciclo reproductivo normal, la sorpresa o lamentable sorpresa es que necesitan ayuda. Hombres, pues lo mismo, digo, nosotros no nos cosemos al primer hervor. El promedio mejor de reproducción del hombre son de los 25 a los 34 años. O sea, yo estoy en mi último año. De ahí en fuera, pues el material genético empieza a tener una severa disminución en calidad espermática y bueno, ya no embarazas tan fácil. Por un lado, bien, por un lado mal, pero si tu intención es formar una familia, pues hay que hacer una tabla de vida, un plan de vida, ¿no? ¿Qué edad, qué recursos, qué puedes ofrecer, qué no? Bastante complejo. En este caso, bueno, entran las técnicas de reproducción asistida, las cuales se dividen en dos grandes ramas, homólogas y heterólogas. Homólogas son aquellas donde tu mujer tienes tal vez a tu pareja viva o a tu pareja muerta. Ahorita toco ese tema. Si está viva la persona, hay dos formas de realizar esa inseminación in situ, o sea, dentro de tu cavidad uterina. Y es a través de la donación o entrega voluntaria o consentida de tu semen. Si es tu esposo, bueno, pues ¿cuál es la técnica? Muy sencilla, va, se mete a un cuartito, se masturba, eyacula en un frasco y bueno, ese semen se recolecta y se inyecta directo en tu cavidad uterina sin necesidad sexual y bueno, podría haber una fecundación, podría, no asevero, porque bueno, pues es una fecundación, digamos que le cortaste, le diste el tag, el fast track, y le pasó la tarjetita del tag y llegó directo a donde está el óvulo. Y bueno, pues prácticamente órale a trabajar, ¿no? Hagan su chamba y bombarden el óvulo, a ver cuál fecunda y penetra la pared de la membrana ovárica. En estos casos, bueno, sí se podría lograr, no se podría lograr si ya los espermas están muy mal, pero bueno, esta es una. La otra es que esté vivo tu esposo o tu pareja, congelen el semen y posteriormente descongelen el semen y pues lógicamente se inserte dentro de cavidad uterina. Hay estudios que refieren que la calidad del esperma congelado baja, a otros que dicen que no. Bueno, pues esto ya es un debate más de la rama de las ciencias. Pero decía de los muertos. En México está prohibida esta técnica porque señala que puedes utilizar el semen de una persona muerta que haya dejado libre disposición de uso y con él pues realizar la fecundación y podría ser tu pareja, podría ser tu esposo. En México no, porque sí se prevé esa situación desde el punto de vista de los derechos y el consentimiento de la voluntad. Imagínate que te aparece un hijo de tu esposo, porque está tal vez casado en segundas nupcias, el de cuyos, el muerto, y aparece un hijo de su primera esposa y a reclamar la herencia, cuando ya no tenía ni relaciones sexuales. Es que congeló el semen y pues me embaracé de él. Pequeño detalle, él no tenía la voluntad de tener ese hijo. En esos casos, bueno, pues nuestro código penal entra al quite y permite que se sancione con pena privativa de libertad a los médicos que llegaran a hacer eso. Y más de una pena privativa de libertad, que déjenme decirle, en México son bajitas. Prácticamente estamos hablando de un promedio de 8 a 9 años. Es baja la penalidad. Lo que más puede afectar al médico es la pérdida de la cédula profesional y ser él el que tenga que mantener al menor, porque pues ese menor tiene necesidad de alimentarse, y quien lo procreó, si no es bien cierto a través de su material genético, pero sí utilizando sus técnicas de reproducción asistida, fue el médico. Entonces él tendría la responsabilidad de responder de alimentos de hijos fecundados no deseados. Bueno,
Ya estipulado lo anterior, por eso se prohíbe, y muchas técnicas de reproducción por eso se vetan o no se intentan en México. Cabe precisar, como lo señalé en el video anterior, solo hay 2 clínicas de reproducción asistida públicas, una del ISSSTE y otra del ISFAM, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, pero el remanente pues son clínicas privadas. Y el costo de una inseminación artificial pues es bastante elevado. Estamos hablando de un promedio de entre 250 a 300 mil pesos. Y pues en promedio también se necesitan 3 intentos, o sea, casi $1,000,000 de pesos para tener a tu hijo. ¡Sas! O sea, sí le tienes que meter bastante dinero para que el niño nazca. Aunado a que, bueno, pues toda la cuestión sentimental que lleva de por medio. Entonces, por esa parte, bueno, te lo dejo de tarea, ¿no? Si quieres tener un niño de probeta. Ahora, ¿qué pasa aquí? La otra técnica que les digo es la heteróloga. Esta técnica sirve para madres solteras, padres solteros, cabe precisar, pero con una salvaguarda que ya diré al final, y para padres que pues lógicamente están en pareja, pero no pueden definitivamente ni con las mejores intenciones ni con el tipo de fecundación in situ lograr la fecundación del óvulo. Estamos hablando entonces de técnicas de fecundación in vitro, o sea, en un campo preparado y especializado para la fecundación del óvulo. En estos casos la técnica es parecida, simplemente hay una añadidura, que es extraer los óvulos de la mujer, haciendo una estimulación ovárica para que haya mayor producción de óvulos. Se extraen, se aspiran, es la palabra correcta, y se seleccionan los mejores. La selección de los mejores óvulos tiene una razón de ser. El mejor óvulo pues tiene mejor posibilidad de fecundarse y menos posibilidad de presentar malformaciones. Caso B, también se necesita seleccionar los mejores espermas. El esperma no es como te lo pintan muchas veces, y no es ese pequeño cuerpo celuloso con una cabecita, un cuellito y un flagelo muy bien definidos. No, hay veces que los espermas parecen, no encuentro otra palabra más que un nugget mordisqueado, feo, mal hecho, el cuello puede estar ausente, el flagelo puede estar ausente, y presenta malformaciones, ahí hay problemas a nivel genético. Por eso se seleccionan, digamos, los más guapos, los más bonitos, los que están menos gachos. En este caso, seleccionando eso, pueden asegurar que mínimo no existan malformaciones corporales. Columna bífida, pie equino, labio leporino. Lo que no pueden, y lógicamente trisonomía cromosomática. ¿Qué es esto? Síndrome de Down. Pero, pequeño detalle, lo que sí no pueden asegurar es que existan, trascienda más bien, a nivel neurológico. Se ha comprobado que algunos niños de fecundación in vitro presentan Asperger, espectro autista y autismo. ¿A qué se deba esto? Digo, todavía la ciencia no lo puede explicar. Niños naturales concebidos por vía sexual normal lo llegan a presentar, pero hay como una marcada tendencia dentro de los menores que han sido niños de probeta. Ahí solo la ciencia tendrá la respuesta en unos años. Volviendo al punto, bueno, existe la misma técnica, puede ser con semen recién extraído, recién eyaculado por parte del marido o congelado. Y de igual manera se prohíbe utilizar semen de personas muertas. Por ahí también estaba tocando el tema de las madres solteras que se buscan fecundar con una autosuficiencia y sin tener pareja. Y por lógica, en México hay bancos de esperma. Estos bancos de esperma reciben donaciones. Quiero aclarar ese mito de que voy a ir a vender mi semen porque soy un mejor deportista, un superartista, un supercantante, multimillonario, mejor empresario. Tal vez en California, tal vez en algunos estados de la Unión Americana y países europeos, pero en México no. La Secretaría de Salud, a través de la Ley General de Salud, en su artículo 327, estipula
que está prohibida en México la venta de órganos, tejidos y células. Por consecuencia no puedes vender tus células reproductivas, o sea, ni el óvulo ni el esperma. Lo único que puedes hacer es una donación voluntaria, que por ahí vamos a ver que se contrapone con una cuestión más adelante del vientre subrogado. Ahorita tocamos ese tema. Pero, aquí entra algo bien importante. Tú como hombre nunca lo vas a poder, entre comillas, vender. Cabe precisar que me van a decir, oiga, ¿y entonces por qué la mujer paga si tiene que hacerlo con donación? Sí, tal vez está recibiendo el semen donado, pero lo que está pagando es el servicio de fecundación. Y eso es, les reitero, es bastante caro. Ahora bien, retomando esta parte, muchas veces lo que se hace es extraer en promedio, si la mujer puede producir varios óvulos, pues los que sean mejores, unos 5, 6, 7 óvulos. Y estos óvulos se fecundan. Dependiendo, hay algunos que se degradan, que no logran la fecundación. Hay otros que sí logran la fecundación y se seleccionan los mejores. De igual manera, si llegasen a sobrar, se congelan. Digamos que literalmente se pausa el proceso de reproducción celular, la famosa anafase, telofase, es anaprometo telefonearte, anafase, profase, telofase, metafase. Entonces, esa era la fórmula en la secundaria, por si no recuerdan de biología, ana, prometo, telefonearte. Entonces, anafase, telofase, profase y metafase. Es en este caso donde se suspende la reproducción celular, se congela con nitrógeno líquido y se puede utilizar algunos años después. Los gametos congelados entran en protección constitucional. Recordando lo que les decía del Código Penal, el Código Penal prohíbe las inseminaciones en contra de la voluntad y ahí entraría el choque de voluntades. Si originalmente tú diste tu voluntad para donar esperma y posteriormente te separas, puedes pedir que se destruya porque no estás consciente, no estás dando el consentimiento para que se reproduzca ese hijo. Si bien es cierto, ya se fecundó. Por otro lado, pues está la voluntad de tu pareja. Entonces hay un choque de derechos. Ya hay un caso de estudio, caso de Sofía Vergara y su anterior pareja. Les recomiendo el caso de estudio, está bastante interesante. La Corte de California determina que se deben de destruir porque no hay libre consentimiento actual y actualizándose a futuro de la creación de ese bebé. Cabe resaltar también una cuestión bien importante. México tiene la teoría en parte civil del nasciturus. ¿Qué es nasciturus? Por ahí van a decir, me suena como coche, no es coche. El nasciturus es el que va a nacer. Es la traducción literal del latín. El nasciturus lo tenían los griegos para proteger desde el momento de la concepción hasta el momento en que el bebé o producto terminado, como lo quieran llamar, es desprendido del vientre materno. Y este vientre materno, pues, lógicamente me refiero a la cavidad uterina. Una vez desprendido el bebé del útero, tiene que sobrevivir 24 horas. Esas 24 horas son cruciales porque es cuando se adapta al medio ambiente, a respirar, a regular su temperatura. Hay bebés que no lo logran y se tienen que quedar en incubadora. Hay otros que pues prácticamente ya tienen la maleta lista para irse con su mamá el mismo día del hospital. Un poco burdo el ejemplo, pero pues sí es una verdad. En estos casos también cabe resaltar, muchachos y muchachas, que un bebé terminado pues debe tener un promedio, una calificación de tamiz de 10. Si no lo logra, pues tendremos que ver si no trae una deficiencia por ahí. Ahora, una vez concluido este proceso, lógicamente queda libre la mujer de elegir si quiere pareja o no quiere pareja. Les reitero, con una donación, el que tú dones semen no te convierte a ti en progenitor de ese bebé porque lo estás dando voluntariamente, más no aceptando la paternidad del mismo. Si tú donas y aceptas esa paternidad y tu pareja, bueno, no es tu pareja, pero puede ser tu mejor amiga, quiere que ese bebé tenga una figura paterna en su vida, que ahora lo están llamando comparenting, millennials, un poquito medio fuera de lugar, pero pues adelante, ¿no? Puede ser un papá compartido, no es mi hijo al 100%, bueno, tú no eres mi pareja, pero sí es mi hijo y también es tu hijo, pero no es mi pareja.
nuevos modelos de familia, nuevos temas de estudio para el derecho. Al final lo bueno es que tienes obligación alimentaria y te friegas. Y también de guarda y custodia y te friegas, y de régimen de visita y te friegas más. Pero bueno, en ese caso, el hijo, el producto de ambos, pues bueno, puede tener o un solo papá, o una sola mamá, o tener, pues sí, la pareja como tal. ¿Qué pasa en el caso de mujeres de cuestión de comunidad LGTBI? Bueno, pues pueden pedir comprar el servicio. Aclaro, no compran el semen, compran el servicio. Y pueden tener a su hijo y bueno, se pueden casar. Lógicamente y biológicamente será hijo de una, pero pues jurídicamente pues pueden registrarlo entre ambas. Ahora, ¿qué pasa? Aquí quiero hacer una acotación bien importante. El caso de los hombres. En México, Ciudad de México mínimo no lo va a permitir que un hombre traiga un vientre subrogado. ¿Qué es un vientre subrogado? Que es la tercera técnica que hablaba. Es aquella técnica donde una mujer presta o arrenda, dependiendo cuál sea el caso, el útero y se permite una fecundación y la gestación del bebé, inclusive su nacimiento. Ciudad de México lo prohíbe tajantemente. Para mí es inclusive una violación de equidad y de igualdad a los derechos de hombres, homosexuales que quisieran tener un hijo. La mujer, como sea, tiene, pues, podríamos decir, el equipo necesario, ¿no? El útero, la vagina y los óvulos. Ya lo único que necesita pues, es la añadidura del semen. En cambio, el hombre pues, solo tiene el semen y necesitaría el aparato reproductor femenino para poder concebir. Ciudad de México lo tiene prohibido. El gran premio, la gran sorpresa que me llevo aquí en esta investigación es que hay dos estados que sí lo permiten y no son los progresistas de la Ciudad de México. Inclusive uno de ellos se puede decir que es un poco conservador. Hablo de Sinaloa y Tabasco. Sinaloa, déjenme comentarles brevemente, digo, no me aprendo todos los artículos, les pido una disculpa, no soy súper sabio. Sinaloa, en su código familiar, en el artículo 284, habla y estipula de una forma magnífica todas las cuestiones implícitas dentro del contrato de vientre subrogado. Déjenme dar brevemente unos puntos que me llamaron la atención y resaltan. En primera, es que exigen que sean mujeres de 28 a 35 años, la mejor etapa reproductiva porque están mentalmente y físicamente en su mejor momento las mujeres para ser madres. Que hayan tenido un hijo previo. ¿Por qué un hijo previo? Porque el cuerpo ya sabe. Recordemos simplemente que el tener un hijo a las mujeres les sube el intestino casi al nivel de la pleurula que divide los pulmones. Le avienta los riñones hasta atrás, lo más que se pueda, baja el piso pélvico, inclusive en algunos casos si el bebé es muy grande, pellizca la parte del nervio ciático. Entonces, bueno, son una serie de cambios trascendentales en su cuerpo. Todas ustedes mis respetos. También necesita que haya manifestación libre y expresa de ser voluntario sin presión ni tipos de violencia por medio. De igual manera, exige a los futuros progenitores estudios médicos y examen de libertad y comprobación de no consumo de drogas, bastante bueno, no tener vicios, mismo caso para la mujer. Además, este contrato es solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Que tiene que tener una estructura, un formalismo, un tipo de ritual de realización, para que lo entiendan los que no son abogados, y es que sea ante notario, ante las partes, y además ante el director de la clínica u hospital donde va a tener el alumbramiento la mujer, va a dar a luz, como dicen vulgarmente, y el médico tratante. Por otro lado, también dentro de este contrato, pues se estipulan las siguientes formas. Si va a ser una subrogación completa, ¿qué es completa? Esta mujer literalmente está poniendo todo el paquete en bandeja de plata. Pone el útero, pone su cuerpo y además pone el material genético. Pone sus óvulos. Ahí, en este caso, podríamos tomar el ejemplo de Ricky Martin. Pues, él puso el semen, pero alguien le tuvo que poner los óvulos y le tuvo que poner el vientre. Entonces, eso es una subrogación completa. Una parcial es que solo pone el útero
pone, pues sí, la incubadora, literalmente, y la pareja pone tanto su semen como su óvulo fecundado, se lo insertan y pues esperar 9 meses, ¿no? El otro tipo es que si va a ser onerosa quiere decir si vas a cobrar por hacerlo, se puede. Oiga, profe, pero dice que no puede donar ni venderse los óvulos. No los está vendiendo, literalmente no, porque si se lo insertan es de ellos y está prestando el cuerpo. Ahora, si es una subrogación completa, sí te doy la razón, pero pues es cuando dices, bueno, una ley federal choca contra una ley local, debería de imperar la federal contra la local, pero también entran los derechos humanos, el artículo 4 constitucional, libertad de planeación y reproducción de hijos, el derecho contra la salud, choque de derechos humanos bastante interesante, pero hasta el momento no había una controversia constitucional que impugne esa cuestión de la ley del Código Familiar de Sinaloa. Por último, si va a ser altruista, o sea, va a ser gratuita y no vas a cobrar nada, pues, digo, tu madre, tu hermana, tu prima, tu tía que te preste el útero para tener a tu hijo y al mismo tiempo a su nieto, pero bueno, se vale. En estos casos, bueno, también se tiene que dar aviso al registro civil de la entidad de Sinaloa para que haya renuncia expresa de la patria potestad. Si el material genético es de ella y el vientre es de ella, se presume que el hijo es de ella. Pero, bueno, en este caso se da un aviso al registro civil de la entidad y hay una renuncia expresa a la patria potestad y no lo va a poder registrar con sus apellidos, sino con el de los apellidos de la pareja que está haciendo el servicio de subrogación. Por último, se estipulan cláusulas de atención médica, de responsabilidad civil, si es que llega a pasarle algo a la mujer por esta gestación, que, pues, si bien es cierto, es voluntaria, también hay una corresponsabilidad, por ejemplo, hablando del nervio ciático, que afectara permanentemente el producto del nervio ciático y pues la mujer perdía movilidad de las piernas, ¿no? En estos casos, bueno, se hace una parte de responsabilidad civil, una parte de indemnización por daños y bueno, es el mejor, el de Tabasco, que está en su Código Civil de Tabasco, está bien, no está tan mal, pero el mejor modelo que encontré de ambos, pues es este. Y de 32 códigos, solo encontrar uno que regule. Volvemos a hablar, México, me dueles. Tienes que evolucionar un poco en pensamiento. Reitero, violación de derechos humanos de reproducción para los hombres, homosexuales, violación de algunos derechos fundamentales como el esparcimiento y número de hijos que uno quisiera tener. Ley General de Salud choca, Código Penal choca, un concurso ahí de leyes bastante interesante, tema para los que sean estudiantes de Derecho de últimos grados, un tema de tesis bueno, fregón, diría yo. Volviendo al punto, ya hablando de filiación, ya vimos cómo se hace al hijo. ¡Tarán! No, y me faltó la última, clonación. México está prohibido, afortunadamente, habrá que ver a futuro. La demanda de órganos, o sea, acuérdense que lo que antes nos reíamos se convierte ahora en ley. Caso, y digo, no es con ánimo de ofensa, antes nos burlábamos de los derechos de los animales, ahora tienen una ley. Antes se burlaban de las bodas homosexuales, la famosa noche de los 41, por ejemplo, el término mariposón, el término joto, etcétera, que, bueno, pues tiene un devenir histórico bastante interesante, pero pues ahora son ley y digo, está en la Constitución y ya hablamos la clase pasada que estados sí se pueden y qué estados no. Y bueno, pues 8 estados sí contra 24 que no, etcétera. Pero, aquí hay algo muy, muy importante. Hoy nos reímos de la clonación y habrá que ver en unos años cuando haya mayor esperanza de vida y pocos donadores si va a ser necesario clonarte o si pueden clonar solo el puro órgano. Porque imagínate que te clonen todo un cuerpo y pues sea como banco de órganos. Sáquele los riñones a mi clon para que me los pongas a mí. O sea, al rato ese clon que va a tener derechos civiles, derechos políticos, derechos humanos. Es un clon, es un ser humano, pero eres tú en otro cuerpo y lo que tal vez cambia la mentalidad. Digo, estoy haciendo supuestos jurídicos muy futuristas, pero vale la pena pensar. Y al rato, ¿qué haces? Si matas a tu clon, ¿es suicidio o homicidio? Digo, son cuestiones que ahorita igual les reitero. Hace años nos reíamos de esto y ahora es una realidad.
unos años, ahorita dirían decir unos, ese profesor, ese abogado de cuál se fumó que nos preste, ¿no? Espérense unos años que necesitemos órganos y que no haya donadores y vamos a ver si el profe estaba tan mal, ¿no? El abogado estaba tan loco. Bueno, retomando el punto de la filiación, les decía que en México se estipulan 3 tipos de filiaciones, todavía están presentes como antecedente de bosquejo histórico legal, y la filiación dentro del matrimonio se estipula y presume que cualquier hijo nacido dentro del matrimonio es perteneciente y es hijo de ambos progenitores. Ahora, entra una cuestión básica. Eso es lo más común, la adecuación directa, ¿no? Tú eres esposo de la señora Daniela, y Daniela es la esposa del señor Felipe. Tienen un hijo y por consecuencia ese hijo tiene que ser de ambos. ¿Qué pasaría? Que no es así y puede llegar a ser con el supuesto jurídico del desconocimiento o la impugnación de la paternidad. Vamos a ver los 2 supuestos. Impugnación y desconocimiento de paternidad. Son 2 cosas bien diferentes. El hablar del desconocimiento del hijo conlleva a presumir que no es tu hijo y que desde un principio lo desconoces, que no hay necesidad ni siquiera de ir más allá, lo desconoces y se puede dar cuando hay los siguientes 2 supuestos. 1, que seas impotente sexual. Nanay, no hace nada. En este caso, pues si no puedes tener cópula, no puedes eyacular, pues ¿cómo vas a embarazar? Y la otra, que seas infértil o que ya te hayas hecho una histerectomía, no, esa es para las mujeres, una vasectomía, perdón. Una vasectomía comprobable, mija, sí eyaculo, pero son de salva, no sirven, o sea, son ficticios. Nomás sirven para simular, pero no pasa nada. En esos casos, pues no vas a poder tener hijos. Y sí se puede desconocer la paternidad y no te lo pueden achacar, aunque estés casado. Y que por cierto, ¿no? Un poco de historia jurídica. En 1917 había una ley que se llamaba la Ley de Relaciones Familiares y estipulaba, digamos que grados de hijos y preferencias de hijos. El hijo natural es el que mismo nacía dentro del matrimonio. El hijo bastardo era el hijo que nacía de una relación extramarital. El hijo incestuoso pues era el hijo que tenían 2 parientes. El hijo adulterino, que también era la misma figura que el bastardo. Y bueno, pues cada uno tenía diversos derechos y posibles reconocimientos hereditarios. Afortunadamente el Código de 1928, el Código Civil, desaparece esta figura y pues estipula que todos los hijos provenientes de un ser humano tienen la misma calidad. Moralmente, y estúpidamente, socialmente, también hablando, pues mucha gente todavía atribuye, ¿no? El hijo bastardo, el bastardito o sea, no, todos son iguales ante la ley. Pésele a quien le pese, aunque le duela a la esposa si el señor tuvo una aventura, pues ese hijo tiene el mismo derecho a heredar que el hijo que tuvieron santiguado ante Dios y ante el divino amor, no importa. Ese hijo es igual. Ahora, tocando ese tema, por consecuencia, la filiación da derechos y obligaciones. ¿Qué derechos da la filiación? 1, para el padre, la patria potestad, el derecho de guarda y custodia. Bueno, padre y madre me refiero, los padres. Guarda y custodia, patria potestad y representación legal de sus menores hijos. Caso, que tu hijo fuera artista de televisión, pues no puede firmar contratos. Tú como teniendo la patria potestad, al mismo tiempo eres representante legal. Obligaciones, pues, obligación alimentaria, de procreación y de educación. La educación, si bien es cierto, pueden hablar de la parte estatal, de primaria, secundaria, bla, 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 pues también formar en valores, formar al ser humano como un ser humano íntegro, algo que pues es lo más carente en la actualidad. Esas serían tus obligaciones. Y derechos de los hijos, el reclamo de herencia, el reclamo de alimentos, el reclamo de estímulos afectivos. Ahí también hablaba que Baja California Sur
toma la parte afectiva no como un sentimiento, sino como un derecho humano, y lo mencioné en la clase pasada, y eleva los grados de afectividad a un derecho humano. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene derecho a ese grado de entendimiento, ese grado de comprensión por parte de sus congéneres, en este caso sus padres inclusive. Algo que en Baja California Sur, miren, mis respetos, pocos se han atrevido a hacer eso. Volviendo al punto, los hijos anteriormente, pues les reitero, si nacían dentro del matrimonio se presumían dentro del matrimonio y que eran tus hijos. Pero hay una figura que me encantó y que la denomina en la actualidad todavía el término, tal cual lo voy a decir, posesión del estado del hijo. Posesión, estamos bajando a la persona al nivel de un inmueble y de un mueble. ¿Qué es un mueble? No es esta banca, un mueble es cualquier objeto, como este pañuelo que puedo aventar y recibir sin problemas. Este es un mueble, mi celular es un mueble, mi coche se considera un mueble, y estos bienes pues son movibles, son aquellos que se pueden desplazar. Y los inmuebles, por lógica, estoy hablando de aquellos que están fijos, una casa, una bodega, un edificio, etc. Perdón, es que no hay que perder el estilo. En estos casos, créanme que pues, decir posesión del Estado. Ahora, ¿el Estado qué? ¿Estado de interdicción? ¿Estado físico? ¿Estado mental? ¿Estado estado original? ¿Estado de la materia? ¿O qué? La posesión del estado del hijo. Bueno, son términos inventados ahí medio raros, para mi gusto degradantes, pero ¿qué es un estado de posesión del hijo? Es cuando tú agarrabas y presumías al niño frente a la sociedad. Te presento a mi hijo Jalipito, y bueno, Jalipito, entonces no era hijo del Señor, tal vez lo hicieron creer que era su hijo, y Jalipito, toda la vida lo presentaron, la familia lo trató como un hijo más, la gente sabía que usaba los apellidos del señor Espinosa, y pues bueno, Gelipito a la larga creció y se sintió el hijo, y un día se entera que pues no es su hijo. Como ya lo reconoció, pues tendría que hacer una impugnación de paternidad, pero bueno, eso ya ahorita lo tocaremos. En dado caso, este estado de posesión del hijo hasta en la actualidad sigue imperando. Si tú presumes al niño que es tuyo, pues adelante, nadie te lo impugna. Caso que se da, oiga, profe, ¿y cómo es eso? Mire, muy sencillo. Si tú tienes una novia que está embarazada y no es de ti, y tú le das el apellido, pues lo estás reconociendo como tu hijo, aunque no biológicamente no es tu hijo, y pues tú lo educas, tú le pagas su carrera, tú le pagas todo, y al final entra esa frase muy cierta que padre o madre no es el que engendra, sino es el que cría. Ahí está más sencillo, el estado de posesión del hijo es el que te crió, la crianza. Inclusive el mismo Código Civil habla de la nodriza. La nodriza es aquella mujer que pues amamanta al hijo, y me viene a la mente, me gustan mucho las referencias de películas, los que son mis alumnos en activo lo sabrán. Hay una película que habla de este caso, que la nodriza tenga la crianza del menor, hablando del estado de posesión del hijo, le pague la educación y todo, mientras que la madre biológica pues se desentienda de él, al grado de que pues, no lo pela el niño y tal vez hasta lo abandona junto con la nodriza. Bueno, en este caso la nodriza que haya hecho eso tiene estado de posesión del hijo y puede reclamar el reconocimiento del mismo como suyo. Me viene en la mente la película del cine mexicano y bastante viejita, que se llama El Derecho de Nacer. Inclusive creo que ha habido hasta novelas de eso. Es un tema donde podemos ver reflejado ese artículo del Código Civil de la Ciudad de México y algunos códigos civiles de las entidades. Es en específico el 345, aquí lo apunté. Ahora, dentro del desconocimiento de la paternidad que hablábamos, el padre que se haya separado, que se haya divorciado o que haya muerto, tienen los familiares directos de y que sean herederos o legatarios, podrán desconocer al hijo hasta después de 300 días de haberse gestado. ¿Por qué 300 días? Un embarazo dura 280 días, 40 semanas. Tienes 20 días para impugnar, ¿no? Para decir no es mi hijo porque pues, era impotente, desconocer al hijo porque era impotente, porque tenía la
infertilidad comprobada, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando ya te lo hicieron creer y por X o Y tienes que hacerle una donación de órganos o algo y no eres compatible, te haces una prueba de ADN y no sale que es tu hijo? En estos casos hay un desconocimiento de paternidad e impugnación de la misma. Yo impugno, no quiero ser padre de alguien que tú me estás diciendo que es mi hijo y lo desconozco completamente. Se dan las dos figuras. En este caso se hace una prueba de ADN y es la única prueba realmente importante del juicio. Los testimonios, los documentales salen sobrando porque pues te viciaron la voluntad, te engañaron y tú creías que eras padre de ese menor. En estos casos, bueno, la madre que haya engañado al progenitor será la única responsable de la patria potestad y del pago de alimentos, y el otro, el individuo que fue engañado, así como los de Aldebarán de Tauro o los de Mu de Aries, en el pecho y grandote, los cuernos, pues bueno, tendrá la posibilidad de ya no llevar esa patria potestad, ni tener obligación alimentaria, ni tendrá el menor, lógicamente, bueno, y en un futuro adulto, derechos hereditarios. Duro golpe, pues sí se ha dado, he llevado esos casos y créanme que son bastante difíciles por la parte afectiva, no por la parte técnica. Les reitero, la prueba se hace con ADN en la Ciudad de México a través del Instituto de Ciencias Forenses, INCIFO, que pertenece al tribunal. Tiene un costo aproximadamente de 20,000 y tantos pesos. Se paga entre ambas partes, sí se condenan en el sentido de yo desconozco la paternidad y la impugno, y en ese caso sale que es positivo y si es mi hijo, pues lo pago yo solo. Si es negativo, lo pagan, inclusive se le puede condenar que lo pague la contraparte o partes iguales. Lo mismo si él pide el reconocimiento, que ese es otro de los supuestos jurídicos, al revés, ¿no? Él es tu hijo, no es mi hijo, sí es tu hijo, no es mi hijo, sí, no. Quítense de problemas, ahí está la prueba de ADN. Ella te demanda vía judicial, vía derecho familiar, y el juez te ordena la prueba. Ojo, y hay artículo expreso: si tú te niegas a hacerte la prueba de paternidad, se presume que es tu hijo. Tan tan. El que dice la frase, el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, si estás tan seguro que no es tu hijo, hasta la prueba de ADN. Y así sale que sí, pues ni modo, man. Te van a condenar a alimentos y retroactividad y bla, 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 varias cuestiones ahí. Si no es tu hijo, bien campeón, no te pusieron los cuernos, no es tuyo, hay que busquen al otro. Entonces, en estos casos, bueno, pues hay que tomar en consideración aquello. Cabe resaltar una cuestión bastante importante también, el hecho de que te reconozcan la paternidad, se tiene que mandar el oficio al registro civil y hacer un cambio del acta e inscribir los apellidos. ¿Por qué? Porque con esto damos la filiación, el entroncamiento, el parentesco y la posibilidad de reclamo de derechos hereditarios. Bueno, el punto también aquí a tocar, y que es muy importante, es los hijos extramaritales. Aquellos hijos que no nacieron dentro de un vínculo matrimonial civil, no religioso, civil. Y esto, pues hablamos de padres, madres solteras, porque déjenme decirle algo, padres también hay. Ha habido casos que la mujer va, abandona el bebé, no le deja ni siquiera el acta de nacimiento, no se toma la molestia. El primer documento que dan a un bebé, hay una madre que acaba de nacer, pues es el certificado de alumbramiento. Este certificado sirve para tramitar posteriormente el acta de nacimiento, que ya es un papel oficial. Pero hay mujeres que pues tienen al bebé en vía pública, no son atendidas, no hay certificado de alumbramiento, van y lo botan ahí con el papá. El papá sí, si cree que es su papá o se encariña con el bebé, pues lo puede registrar y lo registra como padre soltero. O la madre que el cobarde, quieres llamarlo, el ingrato que no reconoce a su hijo y se va y la deja sola, pues igual tiene el derecho a registrarlo solo con sus apellidos. Es importante señalar una cosa: si el juez del registro civil, ojo, no es juez, es oficial, ya luego contaré esa gran diferencia, lo registra con los apellidos del papá, puede ser inclusive sancionado y tener penas penales por extralimitarse en sus funciones y ser destituido. Pero bueno, eso es tema de otra cuestión cuando hablemos de registro civil. Ahora, el punto principal aquí es que
padres y madres solteras, pues lógicamente tendrán solamente para ellos guarda y custodia, alimentos y patria potestad, nadie más. Vuelvo al punto, aparece unos años después, se te declara su amor, se siente arrepentido o se siente arrepentida, ya voy a cambiar, y etcétera, etcétera. Se vale que lo reconozca el menor, sí se vale. Se hace un reconocimiento. Los reconocimientos de hijos se pueden hacer por la siguiente forma. Ante juez del registro civil, error oficial del registro civil, ante notario público, en una fe notarial, en escritura pública, que digas, la casa de Arizona 140 es de mi hijo. ¿En cuál hijo? Pues si tú no tienes hijos. No, sí tengo un hijo. ¿Quién? Jalipito. Bueno, pues de Jalipito Espinosa Vilchis, es de él. Por testamento, el típico arrepentimiento que te da cuando ya llevaste una vida loca y jodiste a la vida de todo lo que tengo es tuyo, se vale. Y o ante juez familiar, en declaración judicial, confesa y expresa. Sí, es mi hijo, lo reconozco, el juez familiar ordena el cambio en el acta. En estos casos, bueno, pues esas son las formas de, ya les dije, impugnar, desconocer, reconocer o presumir los hijos. Estas son las filiaciones. Había una tercera, que es la legitimación, que entraba para la cuestión de los hijos, las clasificaciones que les dije, adulterino, todas estas cuestiones. Afortunadamente ya está derogada la figura dentro del Código Civil. Creo que hay estados, medio recuerdo, que todavía la tenían. Vamos al punto, arcaicos, Puebla, Tlaxcala, todavía lo manejan, pero bueno, el reconocimiento del hijo que lo tenías como ilegítimo y lo subes y lo legitimas como propio. Eso era una legitimación de hijo, ya no opera, aquí todos somos iguales, yo tengo medios hermanos, somos iguales, no hay diferencia para la ley. No hay ese término despectivo del bastardo, del incestuoso, del adulterino, etc. Todos son iguales ante la ley. Y bueno, pues con esto terminamos el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Me encantaría leer sus comentarios en la caja de los comentarios. Gracias a todos aquellos que por redes sociales me han estado apoyando, mensajitos en WhatsApp, muchísimas gracias. Créanme que estos videos es para enriquecer su cultura jurídica y de aquellas personas que no son abogados, de tener armas y que tengan mejores elementos cuando un abogado se les plantee enfrente y tengan un caso. Hablando de casos, queda a su disposición. En la página están los teléfonos de su servidor para cualquier caso. Gracias, compartan, háganlo saber ahora que empiezan los cuatrimestres a los alumnos que lleven familiar. Creo que les va a servir bastante estos canales. Iremos ampliando, les digo, denme chance, vamos a entrar a penal, vamos a entrar a mercantil, a civil y pues algunos temas que sugieran en la caja de comentarios. Gracias, cuídense mucho, nos estamos viendo el próximo martes, video sorpresa, ya diré qué tema, no me gusta tampoco andar diciendo que hay tema por seguidito. Ahí lo verán ustedes el próximo martes, video sorpresa. Pásenla bien, gracias.